Hoy, las 6 empresas más valiosas del mundo, Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon y Meta, valen en conjunto cerca de 20 trillions de dólares. Para ponerlo en contexto, esta cifra es mayor que la economía de Alemania, Japón, India, Reino Unido, Francia y Arabia Saudita combinadas. Es casi el doble de lo que mueven las gestoras de inversión más grandes del planeta, como lo son BlackRock y Vanguard. Entonces, esto es un poder financiero que nunca antes habíamos visto. Pero la pregunta es, ¿cuál de estas gigantes es verdaderamente la mejor empresa y cuál solo está inflada por puro optimismo? Por eso el día de hoy vamos a someter a estas empresas a un juicio final con 9 métricas financieras. Imagínalo como un torneo de élite. Vamos a poner a competir a los mejores atletas del planeta, pero en vez de récords deportivos, lo que se enfrenta aquí son el crecimiento, los márgenes, la eficiencia y demás números que tengan estas gigantes. Y te prometo que el resultado te va a volar la cabeza. Y sí, sé que muchos de ustedes conocen a este grupo de tecnológicas como las Magnificent Seven, pero aquí solo vamos a usar 6 porque estoy dejando afuera a Tesla, que en mi opinión todavía está un par de escalones debajo de estas gigantes. Tal vez en el futuro sea mucho más relevante, sí, pero a día de hoy simplemente no juega en esta misma liga. En este torneo, cada métrica será una ronda donde van a competir estas empresas por puntos. Entonces, el primer lugar se va a llevar 5 puntos, el segundo 4, el tercero 3 y así de manera sucesiva hasta que el último lugar se queda sin nada. Al final, la empresa que acumule más puntos será la ganadora de este torneo. Déjame en los comentarios cuál de estas 6 gigantes crees que se vaya a llevar el oro. Y sin más, empecemos con la ronda 1 del ranking definitivo. Y la primera ronda se va a tratar sobre el crecimiento de estas empresas. En específico, esta primera métrica de crecimiento nos va a servir para ver en promedio cuánto han crecido sus ventas de manera anual durante los últimos 5 años. Prácticamente nos va a servir para ver qué tan rápido han estado expandiendo sus negocios y comiendo mercado. Y empezamos con el ranking. En primer lugar, esta ronda y con diferencia tenemos a Nvidia, con un descomunal 66% de crecimiento anual durante los últimos 5 años. Aquí claramente vemos la fiebre que ha tenido la inteligencia artificial. Disparó sin duda las ventas de sus chips y ha puesto a esta empresa en otra liga absolutamente. Es una diferencia descomunal. En segundo lugar, y muy alejado, tenemos a Meta con cerca de un 19% de crecimiento, que a pesar de que ya prácticamente la mitad del planeta utiliza sus plataformas, pues su negocio de publicidad cada vez se vuelve más relevante. En tercero, tenemos al señor Google con cerca de 18% de crecimiento, demostrando fuerza también con YouTube y claro con sus servicios de nube, aparte de todo el negocio de la búsqueda. En cuarto lugar tenemos a Amazon con cerca del 16%, que ha estado creciendo bastante, sobre todo en temas de publicidad, obviamente aparte de su sector de nube. En quinto tenemos a Microsoft con un 14.5%, que sigue siendo un crecimiento sumamente sólido, pero ya se ve mucho más maduro que las demás. Y ya en último lugar para esta ronda, un poquito alejado del resto del grupo, tenemos a Apple con un 8.3% de crecimiento por medio anual durante los últimos 5 años, lo que demuestra que está creciendo mucho más lento que sus rivales, que esto principalmente se debe a que las ventas del iPhone, de la Mac, de los iPads han estado bastante estancadas, pero seguimos viendo un crecimiento porque a fin de cuentas esas ventas estancadas se siguen compensando con, por ejemplo, los accesorios o el software que venden. Entonces, tras la primera métrica de juego, tenemos el primer ranking. Hasta abajo, en sexto lugar, tenemos a Apple con 0 puntos, en quinto a Microsoft con 1 punto, cuarto Amazon con 2 puntos, tercero Google con 3 puntos, segundo Meta con 4 puntos y hasta arriba, con una diferencia monumental, tenemos a Nvidia con 5 puntos. Ahora, para la segunda métrica, que va a seguir siendo de crecimiento, vamos a ver cómo han estado creciendo también estas empresas, pero ahora no solo en sus ventas, sino en las utilidades operativas. Porque al final de nada sirve estar creciendo como loco en tus ingresos, en tus ventas, si tus utilidades o el cachito que estás ganando no crece también. Y el ranking no cambia tanto. Si vemos en el primer lugar, otra vez tenemos a Nvidia con un brutal 91%
90% o casi 92% de crecimiento anual durante los últimos 5 años en su EBIT o en su utilidad operativa. Si ya de por sí sus ventas crecían, pues sus utilidades casi se han duplicado de manera anual durante los últimos 5 años. Ya explicamos un poquito por qué. En segundo lugar, ahora tenemos a Amazon con un 35% de crecimiento en sus utilidades, que si nos fijamos, estas ganancias están creciendo al doble que el ritmo de sus ventas, sobre todo porque está impulsado por la nube de AWS, Amazon Web Services, que a fin de cuentas es su mina de oro en cuanto a rentabilidad. Y también les ayuda lo que cobran en publicidad, ya que prácticamente no les genera un gasto extra porque toda la publicidad que cobran, pues a fin de cuentas lo están haciendo sobre su propia plataforma. Entonces no necesitan construir otra infraestructura digital para los anuncios que le cobran a los vendedores. En tercer lugar tenemos a Google con casi un 30% de crecimiento, también principalmente impulsado por Google Cloud. En cuarto tenemos a Meta con cerca de un 23%, que todavía sigue creciendo a un muy buen paso, incluso con toda la carga que tuvo del metaverso, que perdían miles de millones de dólares cada trimestre, e igual las nuevas apuestas que están haciendo con sus lentes Ray-Ban. A pesar de todo esto, sus utilidades siguen subiendo bastante. En quinto tenemos a Microsoft, cercano al 20% de crecimiento, que sigue siendo un gran ritmo para una empresa tan sólida, y recordemos que sobre todo esta empresa se está impulsando bastante también con servicios de nube, y aparte tiene una gran inversión en OpenAI, los dueños de ChatGPT, y ChatGPT tiene a sus modelos en la nube de Microsoft. Y ya por último lugar, otra vez, aunque un poquito más cercano, tenemos a Apple con un 14% de crecimiento en sus utilidades, sobre todo porque en los últimos años la empresa se ha ido enfocando mucho más en los servicios que vende, aparte de todo el hardware o los dispositivos que venden. Y ojo, un 14% sigue siendo un gran ritmo de crecimiento, pero comparado a los otros, pareciera nada. Si volvemos al marcador acumulado, a la tabla general, en último lugar tenemos a Apple otra vez con 0 puntos. Esta ronda de crecimiento no ha sido la suya. Después, en tercero, tenemos a Microsoft con 2 puntos y en segundo tenemos un triple empate. Tenemos a Meta, a Google y a Amazon con 6 puntos los tres, y ya hasta arriba tenemos a Nvidia alejándose todavía más con 10 puntos acumulados. ¿Será que siga dominando Nvidia durante todo el torneo? Pues sigamos. Y ahora entramos a los márgenes de rentabilidad. Veamos qué tanto cachito de las ventas se está quedando la empresa como ganancia, y para ello vamos a ver el margen operativo, que como ya mencioné, prácticamente mide qué porcentaje o cuántos centavos de cada dólar que vende una empresa se queda como ganancia después de cubrir sus costos principales, como lo pueden ser las nóminas de sus empleados, las materias primas de los productos que venden, el marketing que hacen, etcétera, etcétera. Entre más alto sea este porcentaje, más rentable es el negocio con su operación. Y si nos fijamos en el gráfico, tal vez para sorpresa de algunos, en primer lugar volvemos a tener a Nvidia con un 58% de margen operativo. Prácticamente convierte más de la mitad de sus ventas en utilidad operativa. Esto la verdad es que es un nivel de élite. Es digno de un monopolio, porque a fin de cuentas esta empresa tiene un monopolio sin duda en chips de inteligencia artificial. Es una empresa que controla entre un 80-90% de su mercado, y esto les permite que puedan seguir subiendo los precios de los productos que venden a sus clientes, y estos seguirán pagando ya que pues no tienen otra alternativa. Estamos hablando de un cuasi monopolio, o si lo decimos en otras palabras, Nvidia tiene un poder de negociación gigantesco que lo ha llevado a pasar de márgenes del 20% en 2022 hace unos años, ahora 60% prácticamente. Después, en segundo lugar, ya no tan alejado como en rondas pasadas, tenemos a Microsoft con un 45.6% de margen. Para Microsoft, tanto Office como la nube de Azure, las suscripciones de su software, LinkedIn o el gaming, pues les permiten tener márgenes muy elevados y escalarlos. Porque recordemos que esta empresa no gana tanto dinero con las computadoras, con el Xbox o con todo el hardware que venden, sino con suscripciones que aparte son un ingreso recurrente. En tercer lugar, y muy cercano al segundo, tenemos a Meta con un 43% de margen, que prácticamente su negocio actual es publicitario casi 100% y es brutalmente rentable. Cada like y anuncio deja un margen gordísimo, y también se puede escalar bastante porque es completamente digital. En cuarto tenemos a Google con 33%, también mucha publicidad digital y suscripciones. En quinto tenemos a Apple con cerca de un 32%. Esto es un poquito más bajo que los demás, ya
que estamos hablando de una empresa que vende mucho más dispositivos físicos, pero sigue con márgenes muy sanos para su hardware, obviamente impulsados por todo el ecosistema que tienen y los servicios y la marca que les permite vender sus productos a precios y márgenes premium. Y ya en último lugar tenemos a Amazon, que se llevará 0 puntos esta ronda porque su negocio de retail prácticamente arrastra toda la empresa. O sea, es como los supermercados. Walmart, Target, todos estos se quedan con un porcentaje muy pequeño de las ventas que generan, porque su negocio es vender miles de cosas o su negocio es el volumen. Aunque Amazon Web Services, a fin de cuentas, salva un poquito los números de Amazon o los maquilla. Entonces, la tabla acumulada tras la métrica número 3, tenemos a Apple en quinto lugar, ya por fin logró hacer un puntito. Tenemos un doble empate en cuarto lugar entre Microsoft y Amazon con 6 puntos, Google en tercero con 8, Meta en segundo con 9 y hasta arriba Nvidia, que se sigue alejando, ha ganado las 3 partidas y ahora tiene 15 puntotes. La siguiente métrica que vamos a usar está muy relacionada también a los márgenes de utilidad de la empresa, y esta es el free cash flow entre el net income o el flujo de efectivo entre la utilidad neta. Esta métrica prácticamente nos dice qué tan buena es la empresa convirtiendo su utilidad contable, o sea, la que aparece en el estado de resultados, en dinero real que entra en caja. En otras palabras, nos dice si de verdad las ganancias que está presumiendo la empresa si son cash o solo números bonitos que están en un pedazo de papel. Para ponértelo más simple, imagínate que una empresa vende una televisión en $100 hoy, pero el cliente se los va a pagar dentro de 3 meses. En los estados financieros, esos $100 ya aparecen como un ingreso y suben la utilidad neta, pero el flujo de caja libre solamente va a contar el efectivo real que ya entró a la cuenta. Entonces, mientras no haya entrado a la caja esos $100, no van a contar. Por eso este ratio es clave. Si es alto, significa que lo que ves como ganancias en papel o en el Excel también se está convirtiendo en cash disponible para que la empresa lo use. Y claro, mientras más alto sea el porcentaje, mejor. Y si nos pasamos al gráfico, por fin tenemos a Apple repuntando con un margen cercano al 100%. Prácticamente convierten dólar por dólar sus utilidades en cash. Esto porque a fin de cuentas la mayoría de las ventas de Apple pues son al consumidor final. O sea, todos los iPhones, las Macs, el iPad, los accesorios que venden es al consumidor final. Y entonces son transacciones inmediatas. En segundo lugar tenemos a Nvidia con un margen del 83%, que bueno, su boom en chips también se refleja en su caja de efectivo, no solo en los reportes contables. Y aquí ya lo vemos más bajo que en el caso de Apple, porque estamos tratando con empresas que manejan muchos más clientes corporativos que no pagan al momento, sino que pagan durante 2-3 meses. El mismo caso con Microsoft. La mayor parte de su clientela es institucional, tiene márgenes del 70%. En cuarto tenemos a Meta, muy cercano a Microsoft. En quinto tenemos a Google, cercano al 60%. Y en último lugar, otra vez tenemos a Amazon. De hecho, estos 4 que están hasta abajo, Microsoft, Meta, Google y Amazon, han estado invirtiendo fuertísimo en centros de datos. Y esto a fin de cuentas afecta bastante su flujo de caja. Y es por eso que no convierten tantas utilidades en efectivo como Apple. Y bueno, Apple tiene márgenes todavía mucho más bajos porque no solo invierte en data centers, sino que también invierte en centros de distribución, de logística, compra camiones, compra robots, etcétera, etcétera. Eso es un gran gasto que reduce su flujo de efectivo. Entonces, tras la métrica número 4, tenemos un doble empate en el cuarto lugar. Tenemos que Apple ya se está acercando, se pegó con Amazon con 6 puntos. Después, en tercero tenemos a Google y a Microsoft con 9 puntos ambos. En segundo lugar tenemos a Meta con 11 y hasta arriba tenemos a Nvidia, que como sumó 4 puntos ahorita, sigue repuntando y ahora queda en 19 puntos totales. Ahora, para la siguiente ronda nos vamos a pasar a la evaluación. Prácticamente vamos a ver qué tan caro o qué tan barato están pagando los inversionistas por comprar acciones de estas empresas. La primera métrica que vamos a usar es el Forward Price to Operating Cash Flow, o el precio comparado con el flujo de caja operativo proyectado. Suena demasiado complicado, suena demasiado técnico, pero es muy simple. Este número prácticamente compara el valor actual al que cotiza la empresa, o sea, la capitalización de mercado que tiene, con el efectivo operativo que se espera que la empresa genere en el próximo año. Y ojo, el flujo de caja operativo es clave porque muestra el efectivo que la empresa tiene disponible o que gana antes de reinvertir en fábricas, en centros de datos, en almacenes o
o los gastos que son mejor conocidos como CAPEX en inglés. Entonces, entre más bajo sea este número, más barata estará cotizando la empresa. Y ahora sí, después de muchos últimos lugares, por fin tenemos a Amazon repuntando. La tenemos aquí en primer lugar, o en otras palabras, es la más barata del grupo. Por cada acción que estamos comprando actualmente de Amazon, estamos pagando menos de 15 veces su efectivo operativo del próximo año. Entonces, aquí vemos que en efecto Amazon es una empresa que genera muchísimo flujo de efectivo, pero que también reinvierte demasiado. Por eso en las otras métricas estaba hasta abajo, pero considerando solo el efectivo operativo, o sea, antes de restarle todos los demás gastos, es la que cotiza a mejores precios. En segundo lugar, también cercano, tenemos a Meta. Prácticamente pagamos un poquito menos de 16 veces su flujo operativo futuro. En tercer lugar tenemos a Google, cerca de 18 veces su efectivo. Google es la tercera más barata, que de hecho hace un par de meses era la más barata por todo el miedo que había por ChatGPT. De hecho, le dedicamos varios videillos, se los voy a dejar por aquí en las recomendaciones, y desde entonces el mercado la verdad es que la ha valorado mucho más. Después, en cuarto lugar y ya mucho más alejado de este grupo, tenemos a Microsoft, que cotiza a precios premium, la verdad, a valuaciones premium de 24 veces su flujo operativo. Esto debido, claro, pues a la calidad, a la estabilidad y al crecimiento de su negocio. En quinto tenemos a Apple, o la segunda más cara, cotiza bastante cara considerando que no está creciendo a los mismos ritmos que los demás. Veíamos que era la que menos crecimiento tenía tanto en ventas como en utilidades, pero a fin de cuentas la marca y la estabilidad de la empresa pues son suficientes para que muchos inversores estén dispuestos a pagar más. Y ya hasta arriba tenemos a Nvidia, que en este caso sería la más cara, y bueno, esta cotización de 35 veces sus flujos refleja las altísimas expectativas de crecimiento que tiene a futuro, sobre todo claro con la inteligencia artificial. Entonces los inversores están pagando un precio muy alto hoy porque esperan que siga creciendo y dominando a los ritmos que trae en el pasado. Y ahora sí, si nos vamos a la tabla general, después de esta métrica tenemos a Apple en quinto lugar con 7 puntos, tenemos un doble empate en cuarto lugar con 11 puntos entre Microsoft y Amazon, después tenemos a Google en tercero con 12 puntos, a Meta en segundo lugar con 15 y hasta arriba tenemos Nvidia con 19 todavía. Esta vez ya no se movió. Y seguimos en la ronda de evaluación y esta vez vamos a usar otra métrica diferente. Esta vez vamos a comparar el EV entre el EBIT. Prácticamente el valor empresarial, el valor de la empresa, y lo vamos a dividir entre las ganancias operativas que genera. Entonces, este ratio financiero nos sirve para valorar también qué tan cara está una empresa, solo que aquí se divide el valor real, o sea, que incluye la capitalización de mercado más la deuda neta, o sea, que él también le resta todo el cash que tiene, y lo vamos a dividir entre sus ganancias operativas, el EBIT, que son las utilidades antes de intereses e impuestos. Y algo muy importante a mencionar es que al contrario del ratio pasado que vimos, este se fija en los números actuales de la empresa y no en los futuros. Y ahora el primer lugar se lo va a llevar Google, o bueno, Alphabet, que cotiza a 23.4 veces sus utilidades operativas. Esta empresa es la más barata del grupo, entonces a fin de cuentas lo que nos dice este número es que el valor real de la empresa es casi 24 veces más grande que la utilidad de Google antes de pagar intereses e impuestos. En segundo lugar y muy cercano tenemos a Meta, que pagamos cerca de 24 veces sus utilidades. En tercero tenemos a Apple, que cotiza prácticamente igual que con el ratio anterior, y si no se movió mucho, eso es porque te habla de que no es una empresa que tenga mucha expectativa de crecimiento para el próximo año. En cuarto lugar tenemos a Microsoft, que cotiza a precios la verdad elevados, pagamos casi 30 veces sus utilidades. Esto impulsado sin duda por el segmento de su nube, que es Microsoft Azure, que tiene márgenes bastante altos y todavía mucho crecimiento. En quinto lugar tenemos a Amazon, que si nos fijamos está el doble de cara aquí que en la ronda anterior o en la métrica anterior. ¿Y por qué sucede esto? Porque la utilidad operativa es inferior al efectivo operativo. Parece muy complicado lo que les acabo de decir, pero tranquilos. Recordemos que al EBIT se le restó toda la depreciación que tiene Amazon, por ejemplo, en los almacenes o en los centros de datos. Recordemos que al ser activos físicos se deprecian cada año, mientras que al operating cash flow, al efectivo operativo,
se le suma en vez de restarse toda la depreciación, ya que la depreciación no implica una salida de efectivo, sino que solamente es un gasto contable o es un gasto en papel. Entonces, como el denominador en esta fórmula es más pequeño, entonces el número final es más grande. Entonces, Amazon se vuelve más cara con esta razón financiera. Y otra vez, en último lugar, tenemos a Nvidia. Vuelve a ser la más cara y tiene sentido. Si es la empresa que trae mejor crecimiento y que trae mejores márgenes, entonces claro, hay un optimismo extremo actualmente con esta empresa. Por eso muchos inversionistas están pagando cerca de 50 veces las utilidades operativas que está generando Nvidia a día de hoy, que muchos lo considerarían barato porque sus utilidades están creciendo a ritmos del 90%. Pero bueno, tras esta ronda, Apple se acerca un poquito más al grupo, queda en quinto lugar con 10 puntos. En cuarto tenemos a Amazon con 12, en tercero a Microsoft con 13. Google lo tenemos en segundo lugar con 17 puntos, ya que en el primero tenemos un doble empate porque Meta le llega a Nvidia con 19 puntos. Ahora vamos a pasarnos a la ronda del endeudamiento o de la salud financiera de la empresa. Y para ello vamos a usar una métrica conocida como el net debt o la deuda neta entre el EBITDA. El EBITDA es un poquito antes de la utilidad operativa, ya que es la utilidad antes de pagar intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y también, muy importante explicar, la deuda neta es prácticamente lo que la empresa debe menos el efectivo que tiene guardado en el banco. Entonces, este ratio prácticamente lo que nos va a decir es cuántos años del flujo operativo de la empresa, o sea, el EBITDA, necesita para generar la suficiente lana para poder pagar toda su deuda neta o la deuda que le queda después de restar el cash que tiene en el banco. Entonces, mientras más bajo sea este número, será más positivo para la empresa. Y si nos vamos a los resultados, Nvidia vuelve a retomar su liderazgo y vemos que tiene una razón de menos 0.5. Esto significa que Nvidia ni siquiera tiene deuda neta, sino que tiene más efectivo o tiene más cash de lo que le debe a los bancos. El menos 0.5 significa que por cada dólar de deuda que tiene Nvidia, tiene 1.5 dólares en efectivo. O en otras palabras, podría pagar toda su deuda hoy mismo y le sobraría el equivalente a medio año de utilidades o medio año de EBITDA. En segundo lugar y muy cercano tenemos a Google con una razón de menos 0.4. Similar a Nvidia, Google tiene más cash que la deuda que le debe a los bancos y el menos 0.4 significa que por cada dólar de deuda que tiene Google, tiene 1.4 dólares en efectivo en el banco, solo que le sobraría un 40% de sus utilidades, no un 50% como Nvidia. En tercer lugar tenemos a Apple con un menos 0.2. Apple también tiene más cash que deuda, por eso vemos que este número es negativo, aunque tiene un colchón menor que los otros dos. En cuarto tenemos a Meta y ahora sí, Meta está prácticamente tablas, o sea, puede pagar toda su deuda con el cash que tiene, pero tampoco le sobra la lana. Es como si viviera al día, digamos. En quinto lugar tenemos a Microsoft con 0.1x. Microsoft sí tiene un poquito más de deuda que de cash. Ese 0.1 quiere decir que necesitaría solo un 10% de su EBITDA anual para cubrir la deuda neta que le queda. O sea, una vez que le restó, por ejemplo, el efectivo a toda la deuda que tenía, necesitaría todavía un 10% de su utilidad anual para poder liquidarla, que aunque no sea un ratio negativo como las demás, la verdad es que es un número muy saludable. Y ya en último lugar, otra vez tenemos a Amazon con una razón de 0.5. Amazon es la más endeudada del grupo. Ese 0.5 significa que aún después de usar todo su cash, todavía necesitaría el equivalente al 50% de su EBITDA, o sea, 6 meses de sus utilidades para saldar la deuda restante. Entonces, como mencionamos en la razón anterior, su negocio requiere de más apalancamiento que sus rivales al todavía contar con varios activos físicos. Y ahora sí nos volvemos a la tabla general, vemos que Amazon vuelve a bajar. Ahora tenemos en último lugar con 12 puntos, en cuarto tenemos a Apple con 13, en tercero a Microsoft con 14 y tenemos un doble empate en segundo lugar entre Meta y Google con 21 puntos y Nvidia se separa un poquito más con 24 puntos totales. Ahora para la siguiente ronda veremos una métrica un poquito menos común, que
que no es tan utilizada como las que ya hemos visto en el video. Y esta vez vamos a comparar la Stock-Based Compensation con los ingresos de la empresa, o la compensación que la empresa le paga a sus empleados versus las ventas que generan al año. Entonces, este porcentaje nos va a decir qué tanto cachito de las ventas anuales de la empresa se utiliza para pagarle a los empleados con acciones. Entonces, mientras más bajo sea este porcentaje, mejor será para el accionista, ya que hay menos dilución. O explicado en términos muy sencillos, cuando una empresa emite acciones nuevas y se las da a sus empleados, por ejemplo, eso significa que están partiendo el pastel, o sea, la empresa, en más cachitos. Y entonces, si tú ya eras accionista, tu rebanada ahora va a ser más pequeña porque hay más cachos y el pastel se quedó igual. Entonces, por ejemplo, ahora te tocarían menos dividendos por acción. Y si nos vamos al gráfico, resulta que tenemos un empate técnico porque tanto Amazon como Apple pagan exactamente el mismo porcentaje de sus ventas como compensación en acciones, el 3.07% para ser exactos. Ni una milésima más ni menos. Y el criterio para desempatar a estas dos, como aquí no tengo ni goles a favor ni en contra como en el fútbol, pues tendremos que ver el promedio de los últimos años, donde vemos que Apple claramente ha sido consistentemente menor en este porcentaje que Amazon. Entonces, los 5 puntos se van a ir para Apple y los 4 puntos se irán para Amazon. En tercer lugar, tenemos a Nvidia con un 3.4% de compensación en acciones, que también es una dilución bastante baja para sus accionistas. Y bueno, a fin de cuentas, su tremendo crecimiento de ingresos de ventas totales ha ayudado a que este porcentaje se baje mucho más, o que el costo de compensación en acciones se baje, ya que hace 3 años como el 10% de sus ventas totales se iba en acciones regaladas para sus ingenieros, como bonus, claro. Ahora en cuarto lugar tenemos a Microsoft, un poquito más arriba, aunque sigue siendo una dilución muy moderada. En quinto lugar tenemos a Google con un 6.2%, que ya se empieza a elevar un poquito más el porcentaje, y eso significa que Google utiliza una porción significativa de sus ingresos para pagar con acciones. Y ya después, alejado de toda la manada, tenemos a Meta, que de cada $100 que genera en ventas, casi 10 se van a regalar acciones para sus empleados, indicando que es la empresa más agresiva del grupo para conseguir y atraer talento, ya que si un empleado ve que por acá están regalando acciones, pues va a ir corriendo para allá. Y si volvemos a la tabla acumulada, vemos que Amazon subió un poquito para empatar a Microsoft en quinto lugar con 16 puntos. En cuarto tenemos a Apple con 18. En tercero tenemos a Meta con 21. Google, que lo rebasa y ahora pasa a 22. Y Nvidia, que se mantiene como líder con 27 puntotes. Y ya vamos a pasar a la última métrica, y eso significa que a este punto la única empresa que podría alcanzar a Nvidia es Google. Y la última ronda que vamos a tener es una de mis métricas favoritas, y esto es el Return on Capital Employed, o el retorno sobre el capital empleado. Esta es una métrica que mide qué tan bien un negocio convierte el dinero que se le invirtió, o sea, tanto en deuda a largo plazo como en el capital de los socios, de los accionistas, en utilidades operativas. Entonces, un ROCE alto significa que la empresa, sin necesidad de que le inviertan mucho capital, puede generar buenas ganancias. Entonces, entre más alto sea este ratio, más eficiente es la empresa. Y antes de revelar el gráfico final, un redoble de tambores, por favor. Y mientras estamos en esto, dale like al video, ¿no? Es gratis. Y bueno, aquí lo tenemos. Y es una completa barbaridad la diferencia. No estuvo ni cerca Nvidia de perder su liderazgo. Si vemos, está en primer lugar con un ROCE del 102%. Esto, gente, es una rentabilidad extrema. Significa que por cada $100 de capital que se le invirtió a Nvidia, genera $102 en ganancias o en utilidades. O sea, la utilidad anual que está generando es mayor a todo lo que se le invirtió para largo plazo, lo cual es muy loco. Y esto es posible gracias a su modelo de negocios fabless. O sea, Nvidia solamente se dedica a diseñar y no a fabricar todos los chips que vende. Entonces tiene una necesidad muy baja de tener capital e inversiones en cosas físicas. Es importante notar que este ROCE está sumamente disparado por el auge de la inteligencia artificial. Si vemos en 2022, su eficiencia era mucho menor, alrededor del 15%. Esto debido a que en ese entonces estaban haciendo fuertes inversiones o aportaciones de capital fuertes cuando todavía no ganaban tanto. Pero ahora esas inversiones que se hizo de capital, tanto en deuda
deuda como lo que metieron los socios, pues a día de hoy vemos que claramente ha dado frutos. En segundo lugar, y bastante alejado todavía, tenemos a Apple con un casi 67% de ROCE, que sigue siendo una eficiencia muy impresionante, genera casi 67 centavos de ganancia por dólar que le invirtieron, demostrando pues la verdad un manejo magistral de capital debido a su marca y a que toda la producción de sus productos a fin de cuentas es subcontratada. En tercer lugar, y ya mucho más alejado, prácticamente la mitad, tenemos a Meta, que sigue teniendo la verdad un rendimiento operativo bastante fuerte, o sea un 34% casi de ROCE, muy elevado, y demuestra que aunque invierte miles de millones en infraestructura para, por ejemplo, su red y sus centros de datos, pues esas inversiones vemos que son altamente rentables. Entonces genera un tercio de ganancias por todo el capital que está empleando. En cuarto lugar, también muy cercano a Meta, tenemos a Google, cercano al 33%. A fin de cuentas, estas dos empresas pues son de publicidad, entonces generan ingresos de manera muy similar. En quinto lugar, también un poquito cerquita, tenemos a Microsoft, un 30% de ROCE, sigue siendo muy fuerte, indica que el negocio de software empresarial y la nube de Azure es altamente eficiente para convertir capital invertido en utilidad. Y ya por último, otra vez tenemos a Amazon con un ROCE del 17%, es el más bajo del grupo, aunque sigue siendo aceptable. El ROCE de Amazon es el menor, lo cual es un poco predecible porque su negocio de e-commerce y logística pues requiere de una inversión mucho mayor por todos los almacenes, equipo, inventario que las empresas que solo venden software. Entonces, un ROCE o un retorno del 17% en un negocio tan intensivo en capital como lo es Amazon, la verdad es que sigue siendo un rendimiento bastante bueno. Y ahora sí, llegamos a la tabla final de este torneo. En quinto y último lugar nos quedamos con Amazon, tuvo muchos últimos lugares y quedó con 16 puntos al no sumar nada en esta última ronda. En cuarto tenemos a Microsoft, que queda con 17 puntos. En tercero, ya entramos al podio, tenemos a Apple con 22, porque resulta que tenemos un doble empate para el segundo lugar entre Meta y Google. Ambas quedan con 24 puntos cada quien. Y ya por último, en primer lugar, llevándose el oro, tenemos a Nvidia, muy alejado de todos sus rivales del grupo, con 32 puntos totales. Y ojo, mi gente, siempre me gusta decir esto: los números solamente nos van a contar una parte de la historia. Analizar todo lo que vimos sobre márgenes, deuda, crecimiento, evaluaciones es fundamental, pero no es suficiente. O sea, también tenemos que mirar lo cualitativo, el liderazgo y directores que tiene la empresa, las decisiones que están tomando para mejorar su negocio, en qué están invirtiendo el dinero de la empresa para el futuro. Porque sí, puede ser que hoy una compañía muestre números flojos, pero eso es porque está gastando enormes cantidades de capital. Y si esas inversiones son inteligentes, pues en unos años pueden transformarse en un crecimiento explosivo. O sea, el mejor ejemplo que tengo es Amazon. Si vemos su historial, nunca ha tenido unos márgenes de tecnológica, pero entonces, ¿por qué es la quinta empresa más valiosa del planeta? Pues porque ese dinero que gana lo reinvierte para mejorar su negocio, para expandir su logística a otros países, para comprar competidores y, a fin de cuentas, crearle valor a tus clientes y no solo a tus accionistas hará que tus acciones suban. Y bueno, también lo vimos con Nvidia, lo acabamos de explicar. En 2022 gastaba e invertía como loco, sus acciones caían, sus números no se veían tan atractivos, pero ahora en 2025 es el líder indiscutible en su industria porque todo ese gasto intensivo dio frutos. Entonces, cuando veas una empresa que tiene unos números espectaculares el día de hoy, pregúntate si eso es porque no está invirtiendo bien en el futuro o porque solo se quiere ver bonita frente a los accionistas, frente al mercado. Porque si una empresa se queda dormida en sus laureles, se queda ganando dinero sin reinvertirlo en la misma empresa, pues tarde o temprano llegará la competencia y le empezará a comer mercado. Entonces, muy importante, los números de hoy no te cuentan toda la historia futura de una empresa. En fin, mi gente, si te gustó este análisis y te gustaría que siga rankeando, por ejemplo, más sectores en este tipo de formatos, dame tu sugerencia de qué sector te gustaría ver, suscríbete al canal y dime en los comentarios, si solo pudieras escoger una, ¿cuál de estas 6 gigantes que vimos tendría un lugar en tu portafolio de inversión? Nos vemos, mi gente. Chao, chao, chao.